Bueno, estamos enlazados con el internacionalista Ramiro Escobar, porque ya estamos a pocas horas del 4 de julio, ¿verdad? El aniversario patrio de los Estados Unidos y en una circunstancia muy especial, por cierto, y particularmente para la gestión y el presidente Trump. ¿Cómo está, doctor Escobar? Gracias por este enlace con nosotros. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por la llamada. Gracias también. Bueno, una circunstancia particular, la que atraviesa a los Estados Unidos con una conmoción social que no se había visto ¿desde cuándo? De los últimos años de la década 60, probablemente, ¿no? Y por temas además vinculados al racismo, con un número impresionante de contagios y la indiferencia, al parecer, del presidente Trump frente a esa situación en los Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos está en un momento bastante crítico, bastante complicado. A lo largo de su historia ha tenido varios momentos así, la Segunda Guerra, incluso la Primera Guerra, las protestas por los derechos civiles en los años 60. Incluso luego en los 70 había protestas de diverso tipo, también disturbios raciales, pero este momento junta dos cosas, ¿no? Que son una ola de protestas por el eh, insistente, pernicioso, errático racismo que no se va a Estados Unidos, que creo que está en su historia, en su estructura social, económica y política incluso, y una pandemia que no ha sabido manejar el presidente Trump, al punto que se están reportando hace un par de días por lo menos 50.000 nuevos contagios cada día. Ya parecía que estaba de bajada, ahora ha repuntado al punto que en Florida, por ejemplo, se han cerrado playas, se ha declarado la cuarentena obligatoria, y creo que hay que pensar algo que me parece crucial, ¿no? Que las potencias, los países más poderosos también llegan a crisis y no siempre las pueden superar exitosamente. Los imperios incluso declinan, ¿no? No sabemos si esto va a terminar así, pero es posible que Estados Unidos esté entrando y se adentre incluso más en una crisis difícil de predecir en su resultado, ¿no? Bueno, en medio de esa situación que se ha descrito, el presidente va a estar celebrando con fuegos artificiales. ¿Cree que esto podrá permitir algún tipo va a convocar a la unidad de los norteamericanos? ¿Va a hacerles olvidar por un momento de la circunstancia que están viviendo? Bueno, va a ir al monte Rushmore, en Dakota, donde están labrados en un monte los presidentes más eminentes de Estados Unidos, ¿no? Lincoln, Washington. Toda esa parafernalia que él quiere montar, creo que difícilmente va a apagar la sensación de desencanto que hay con él. Las últimas encuestas, ya no una, sino por lo menos tres, arrojan que Joe Biden, su contrincante casi seguro, porque ambos tienen que ser confirmados tanto en la convención republicana como demócrata, está 10 puntos arriba en casi todas las encuestas o incluso más. Entonces creo que es un intento de Trump de dos cosas: reposicionarse en el escenario, agitar la bandera de la recuperación económica, porque efectivamente se han recuperado empleos en los últimos días, pero ojo, antes de que repuntara los contagios, ¿no? Y a la vez, tal vez jugar la carta de la seguridad, ¿no? Es decir, miren, yo no quiero un país tormentoso, lleno de disturbios, lleno de saqueos, y yo soy el símbolo de la seguridad. Podría resultarle, pero creo que la crisis es de tal magnitud que no estoy tan seguro que eso sea una buena cosa para él, ¿no? Parece ser entonces que la reelección, lo cual sería un caso después de cuántos presidentes, que todos sean reelectos, ¿no? Parece cada vez una situación menos probable o más improbable. Y mira, yo por principio soy distante en la política de hacer pronósticos así rotundos, ¿no? No creo que los politólogos, los analistas internacionales debemos tomar con cautela la posibilidad de convertirnos en bola de cristal, ¿ya? Esa no es nuestra chamba, ¿ya? Pero sí se ve una tendencia que es muy distinta a la que había hace unos meses antes de que la pandemia se extendiera, porque podría decirse no que iba ganador Trump, pero que sus posibilidades eran bastante grandes. El único presidente que no fue reelecto en los últimos años fue George Bush padre, ¿no? A quien luego sucedió Clinton. Hubo una serie de motivos por los cuales eso no ocurrió, pero en este caso concreto, ¿no?
Es cierto que hay muchas personas en Estados Unidos que son como Trump, que piensan como Trump, que actúan como Trump. No es una cantidad pequeña, pero ojo, él perdió la elección popular en la elección pasada. No ganó por la mayoría de De los votos votos, claro. sino porque ganó en estados clave. Ahora incluso está con el marcador en contra en algunos estados clave como Florida, donde la vez pasada arrasó, pero ahora está con una votación pareja frente a Joe Biden, ¿no? Pronóstico de votación, por supuesto, ¿no? Encuesta, pero la tendencia va, al parecer, si no en una derrota de Trump, por lo menos en una elección bastante disputada, ¿no? ¿Cuáles considera que pueden ser las mayores virtudes de Joe Biden? ¿O es acaso solo lo que tiene en contra Trump que podría cambiar la historia de los Estados Unidos? Bueno, acá estábamos frente a la típica situación en la cual muchas personas dicen no es que va a ganar por él mismo, sino porque el otro es peor, ¿no? Pero Biden yo creo que tiene algunas ventajas a favor, ¿no? Primero, que ha sido el vicepresidente Obama. Y bajo la sombra de Obama, o bajo el paraguas político de Obama, creo que él ganó una presencia. Y eso es importante, por ejemplo, frente al voto afroamericano. ¿Por qué? Porque el voto afroamericano es mayoritariamente demócrata, estuvo mayoritariamente con Obama, y si bien hay afroamericanos que apoyan a Trump, pocos, pero hay, no es que no los existan, no es que no existan, perdón, y creo que él va a tratar de captar esa indignación. Y ha sabido posicionarse en el debate cuando se produce la muerte de George Floyd, ¿no? Y se producen los disturbios, él entra con un mensaje llamando a un cierto consenso. No necesariamente es un gran orador, pero por ejemplo, entrar ahí, posicionarse allí, en ese momento tan tenso, creo que le ayudó, ¿no? Porque lo vieron como un referente en un momento en el cual el presidente no estaba dando señales muy claras de que estaba realmente en contra del racismo, que por lo menos el tema le interesaba fuertemente. Lo otro que tiene, creo yo, es el voto latino. El voto latino puede repartirse entre Trump y Biden, pero ha habido incidentes también policiales con los latinos. Hace pocas horas había uno, ¿no? Eh, y eso creo que puede ayudarle, porque si bien estas dos minorías no son mayoritarias, es decir, los latinos y los afroperuanos suman entre los dos más o menos el 25, quizás hasta el 30% de los posibles votantes, pero de todas maneras pueden jalar el voto de una clase media norteamericana más ilustrada, más liberal en términos norteamericanos, o incluso de votantes desencantados de Trump, que finalmente, ok, está bien, podemos tener un excéntrico de presidente, pero ya 2 periodos es demasiado, ¿no? Nos está ganando el tiempo, pero la política internacional siempre ha tenido un peso importante en el voto del ciudadano norteamericano. ¿Cuál sería el balance, breve nomás, de Trump en este aspecto? Mira, Trump apostó por una serie de medidas arriesgadas, por ejemplo, reunirse con Kim Jong-un, pero sus reuniones con Kim Jong-un, que fueron 3, no dieron ningún resultado porque prácticamente Kim Jong-un ha seguido haciendo lo que siempre hacía, ¿no? Y no fue un resultado fructífero, incluso prácticamente ha anunciado que la cuestión nuclear continúa, se salió del pacto nuclear con Irán, ¿no? Y Irán también ha anunciado ya que desconoce el pacto, ¿no? Y le dio un golpe a ese pacto que era importante para la seguridad internacional. Todavía hay posibilidad de contenerlo, vía la Unión Europea, etcétera, pero... Y lo otro es el cambio climático. O sea, cuando él se sale del Acuerdo de París, también creo que comete un profundo error de falta de visión de futuro, porque el cambio climático es un fenómeno que avanza y la política climática es una política que gana terreno en el mundo. No se puede ser un político, un estadista en este tiempo ignorando ese tema. Y él es un negacionista climático y es un negacionista científico, incluso en la pandemia. Después ha recuperado un cierto interés por la pandemia cuando ha visto los resultados desastrosos, pero un presidente que desprecia la ciencia, un presidente que no se interesa por la migración, otro gran tema de ese tiempo, que da señales de ser por lo menos algo xenófobo, por decirlo gentilmente, ¿no? O que no lee, digamos, la importancia de los disturbios raciales, es un presidente que empieza a tener problemas, no solo adentro de Estados Unidos, sino en el escenario internacional. Claro. El desprestigio de Estados Unidos ha crecido, ¿no?
De acuerdo. Solo en 2 minutos, por favor. Sí. ¿Qué información nos puede compartir con nosotros respecto a la vacuna? Ya muchos están hablando, que se están proyectando que para fines de año debemos tener la vacuna a disposición primero de los países, de los gobiernos, que van a tener que hacer las grandes adquisiciones para poder aplicarlas en su población. Bueno, yo creo que no hay una carrera definida todavía, porque hay varios científicos, varias instituciones, varios países que están participando en esta carrera. Es decir, si está en el Reino Unido, está en Rusia, está en China, ¿no? Incluso acá hay intención de buscar algún tipo de vacuna, ¿no? Entonces, creo que lo importante acá es entender 2 cosas. Uno, que no va a ser dentro de un mes ni dentro de 2 meses, con suerte a fin de año, ojalá sea a fin de año. Pero me parece inminente que se va a encontrar algún tipo de vacuna. Eso sí creo que va a pasar. Tal vez demore unos meses, tal vez sea en ojalá. Y lo más importante acá, y eso hay que recalcarlo, es que esa vacuna debe ser de uso universal. Si, volviendo a Trump, se caen en actitudes con esa de comprar el Remdesivir por miles o millones para hacer un solo país y no se apuesta por la cooperación internacional para enfrentar esta pandemia, vamos a estar en un grave problema. Si los grandes laboratorios se apropian de una patente y encarecen ese producto, también vamos a estar en un serio problema. Este es un momento donde la cooperación entre los distintos países es urgente, necesaria e indispensable. De acuerdo. Porque no se hace, ese problema va a continuar y va a afectar a todos, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Gracias por este enlace.